Bendiciones, hombre. ¿Cómo está, Pastor Alex? Dios le bendiga. Adelante. ¿Cómo está usted? Excelente, gracias a Dios. Eso, me ¿Cómo alegra. te va? Excelente, Cuéntame hermano. cómo van las cosas. Excelente. Está bendecida esta barbería. Amén, amén, amén. Adelante, siéntese, venga. Vamos a ponerlo simpático y bonito. Amén, amén. Más resplandeciente. Amén. ¿Y qué más, Pastor Alex? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, estamos bien, gracias a Dios. Por ahí veo, amado, que su ministerio creció, ya tiene una iglesia propia. ¿Ah? Ya le echó plafón. Tiene una hermosa familia. Tiene una moto. Ha viajado para Dominicana. Usted está bendecido, verdaderamente que servirle a Dios es una bendición y es una gran dicha, felicidad. Yo le digo la verdad, yo estoy que me meto a pastor. Ey, ¿Usted qué dice? Mi hermano, usted viaja, tiene iglesia propia, tiene moto, tiene una familia, tiene una casa. Usted como que, yo no veo realmente problema con usted. De verdad que... Ven acá un momento, ven un momento. Vamos a hacer un cambio. Está bien. Dígame. Yo te motilo a ti. Yo quiero motilarte. ¿Será que No. tú me prestas? ¿Usted me quiere? No, pero es que usted no sabe afeitar. ¿Cómo usted me va a afeitar a mí? Bueno, mira, ese es el problema de muchas personas, Omeide, y es que cuando se refieren al pastorado, piensan que todo se obtuvo de la noche a la mañana. Y es un problema que está acabando con muchas personas. Okay. Porque las personas, lastimosamente, hoy en día estamos viendo una generación ignorante y que se deja llevar por las apariencias. Todo hombre de Dios que alcanza o va alcanzando éxito o ya tiene éxito, su éxito tiene un sacrificio y tiene un precio. Entonces, muchas personas, como ven, pastor está viajando, Dios lo ha bendecido, yo también voy a ser pastor. Entonces, cuando emprenden ese camino, se enfrentan con la realidad. Wow. Hábleme de esa realidad, pastor. Hábleme de eso, porque yo estoy viendo como que la gloria, la nube, pero ahora sí, hábleme en profundidad de eso. Bueno, mira, Osmeide, la Biblia establece de que todo hombre que Dios llamó, Dios lo llamó para una asignación en específica. Vemos la vida de Abraham, un hombre que Dios llama y le dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Instantáneamente, cuando nosotros leemos esa historia, analizamos la vida de Abraham y lo que Dios le está pidiendo a Abraham no es fácil. Dios le está diciendo a Abraham, sal de las personas que te criaste, deja a tus abuelos, deja a tus padres, deja a tus primos. Solamente emprender un camino por fe. Wow. Entonces, cuando Dios te llama a ti, lo primero que Dios va a hacer es que tú empieces a sacrificar cosas que te van a doler dejar. Dios te va a decir, deja acciones, deja costumbre, hábitos. Entonces, cuando Dios te pide algo, es porque Él entiende que eso que Él te está pidiendo te va a traer mal si tú sigues con eso. Entonces, hay muchas personas que quieren emprender un camino, primero, sin un llamado de Dios, wow. Y segundo, con hábitos que no han dejado. O sea, usted me quiere dar a entender, pastor Ale, de que para uno ejercer un pastorado no es que yo quiera, sino que Dios me llame a mí a ser pastor. Exactamente. Oh, Dios eterno. Por eso te dije que todo hombre que alcanzó éxito en la Biblia tuvo un llamado de Dios. Tuvo una experiencia con Dios. Tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Si no hay una experiencia, si no hay un llamado, tú no vas a ser eficiente en un camino que es espiritual. Dios eterno. Por eso cuando Elías está con Eliseo, Elías sabía el potencial que había en Eliseo, pero empieza a desarrollar sus sentidos espirituales y su nivel de fe. Por eso le dice, sube a la montaña y dime qué ves. Eliseo sube varias veces y no ve nada. A la última vez pareciera que es peor porque lo único que ve es una nube pequeña del tamaño de la mano de un hombre. Entonces lo que Elías estaba tratando en Eliseo era agudizar sus sentidos espirituales
para demostrarle a Eliseo que el camino que iba a emprender no era por vista, sino a través de la fe De la fe. y de la palabra de Dios. Entonces, si tú empiezas un pastorado sin fe, sin un llamado, ¿cómo tú vas a ser contundente en los momentos de crisis? Wow, wow. Ahora hábleme, ahora que usted tocó ese tema, porque ya entendí por un punto de que el pastorado no se hace, sino que se delega del cielo. No es que yo quiera ser pastor, es que tiene que haber un llamado de parte de Dios. Pero ahora usted tocó un punto muy importante. Okay. Y es que me habló de procesos, de circunstancias que vienen a través del llamado pastoral. Hábleme de eso, por favor, desáteme eso. Bueno, mira, Omeide, mi llamado ha sido un llamado donde yo mismo he tenido, digámoslo así, problemas conmigo mismo. Primero por mi edad. Dios me llamó a una edad, digámoslo así, a muy temprana edad. a muy temprana edad es la palabra correcta. Okay. Y eso en mí produjo mucha frustración porque estaba terminando mis estudios, terminando de, digámoslo así, estaba empezando a querer cumplir mis sueños. Entonces, en medio de todo eso, Meide, Dios empezó a tratar conmigo. Cuando yo asumo este rol, lo asumo como un liderazgo solamente. Pero empecé a vivir tantas cosas en mi vida a nivel personal. Es más, lo primero que Dios empezó a tratar conmigo fue la soledad. Wow. Y Dios empezó a quitarme amistades, hermanos. Dios empezó a ajustar mi vida espiritual a tal punto de que mi ministerio empezó a desarrollarse de una manera sólida, pero fue a través de mis procesos. Hay cosas que el ministerio ha traído a mi vida, los cuales muchas personas no están capacitadas para asumirlo. Por eso el rol de la vida de Moisés es un rol muy importante, porque Moisés es de una familia judía, pero se empieza a criar con costumbres egipcias. Entonces, hay veces donde tu ADN es judío, pero tú tienes que criarte con los egipcios. Entonces, ahí en ese lugar es donde Dios va a empezar a formarte. Y así ha pasado en mi vida. O sea, ha sido muchos procesos los cuales he vivido tanto en Egipto, los cuales he vivido fuera de Dios como dentro de Dios. Entonces, lo que ha ocurrido fuera de Dios son para atraerme a su llamado. Porque fíjate que Moisés, el proceso que vive de persecución en Egipto, lo atrae hacia la zarza. Si no hay una persecución en Egipto, no hay un Moisés con un encuentro en una zarza. Entonces, hay momentos donde Egipto te lastima. Hay momentos donde Egipto te oprime. Pero esa opresión, esos momentos difíciles, lo que hacen es acercarte a la plataforma que Dios predestinó al encuentro con la zarza. Entonces, es ahí donde entran los procesos. Es ahí donde entran los momentos difíciles, los momentos de soledad. Pastorales, una pregunta. De todo lo que usted ha vivido a temprana edad de su llamado, como Jeremías, dice que Dios llamó a Jeremías desde muy temprana edad y él la excusa que tomó fue, no, es que yo soy niño. Okay. Yo le hago una pregunta. En el poco o mucho tiempo de su caminar, de su llamado, de su propósito aquí en la tierra en Dios, hábleme de un proceso que usted lo haya marcado y que todo aquel que esté viendo esta pequeña entrevista, que tenga un llamado pastoral, que vaya a pasar o esté pasando por la misma circunstancia que de pronto usted ya pasó, usted le pueda dar una voz de aliento, que no se detenga y que tiene que pasar por estos procesos. Hábleme de eso, pastor. Bueno, mira, yo viví un proceso bastante fuerte en mi vida, donde la iglesia estaba creciendo de una manera sobrenatural. Lo que me sorprendió de ese tiempo fue las personas que estaban conmigo. Vieron muchas personas que me abrazaban, muchas personas que me decían, pastor, esto lo vamos a sacar adelante. Y me tranqué 3 días de ayuno cruzado,
con varias personas de la iglesia. Entre eso estaban aún mi suegra y estaba mi esposa. Y mientras yo estaba haciendo esos ayunos cruzados, en el segundo día, muchas de las personas llegaban, Osmeide, a decirle a mi suegra, porque ellos no dejaban que nadie pasara al lugar donde yo estaba. Yo estaba en una habitación pequeña, ahí estaba yo, ellos estaban en otra habitación, entonces yo no quería a nadie en mi habitación. Entonces, ellos llegaban ahí y cuando entraban, llegaban a decir que se iban de la iglesia. Wow. Llegaron muchas personas en ese mismo día a decir que se iban de la iglesia. Cuando yo termino el ayuno, mi suegra con las lágrimas se acerca a mí y me dice, te voy a decirte algo. No entiendo por qué la gente es tan hipócrita. Wow. Las expresiones que ella realizó. Yo le dije, pero ¿por qué? Y me lo dice llorando. Porque mira, todas las personas que estaban contigo se fueron de la iglesia. Y yo te estoy escuchando que llevas 2 días clamando por ellos. Omeide, eso me rompió a mí cuando el servicio siguiente, que yo iba revestido de Dios, porque yo me sentía revestido y cuando yo voy a ministrar, que los días siguientes, que yo quiero ver a las personas por las cuales yo estaba orando, cuando me paro en el altar, que ya son prácticamente 8 de la noche, las sillas están vacías. Dios Solamente eterno. Conmigo los que estaban en el ayuno. O sea que usted me está hablando de un abandono o se podría llamar una traición. Una traición, Osmeide. Entonces, Dios eterno. Para mí eso fue difícil porque yo estaba acostumbrado a estar con muchas personas. O sea, cuando tú eres una persona que te acostumbras mucho a las demás personas, cuando alguien te traiciona, te hiere y te marca de una manera sobrenatural. Entonces, fue ahí donde entendí al paso del tiempo que Dios estaba tratando conmigo a no depender de nadie. Dios eterno. Solamente de Él. Solamente del Espíritu Santo. Dios eterno. Es más, mira, Dios trató una vez conmigo, donde cuando yo me congregaba bajo la mano de mi pastor, una vez recuerdo que un compañero me llamó y le dijo, uno de los pastores, de los líderes, perdón, que no anduvieran más conmigo. Entonces eso me Así marcó de grave, mucho, amado. eso me marcó mucho a mí. ¿Te está escuchando? Porque mira, Osmeide, una de las cosas, vuelvo y te lo repito, con la cual yo venía, era que a mí me gustaba estar con muchas amistades. Rodeado de personas. Sí, y yo no entendía cuando esas personas se estaban alejando de mí por qué fin era. Pero yo recuerdo una tarde donde yo viví una experiencia con el Espíritu Santo muy, pero muy profunda, donde el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, Alexander, tuve que permitir que llegaras hasta este estado porque estoy tratando de tener un contacto contigo. Yo tenía una guitarra. Desátame eso, pastor. Yo tenía una guitarra y yo empecé a entonar una adoración con la guitarra que tenía. Y en medio yo empecé a entonar con esa guitarra, esa adoración. Te voy a decirte que mi cuarto se llenó de paz. Wow. Yo nunca había sentido una compañía tan real y tan fiel como la que yo sentí ese día. Fue ahí donde entendí que el Espíritu Santo quería tener una amistad conmigo. Desde ahí, mi esposa es testigo de lo que te voy a decir. Yo sé vivir solo. Es más, yo siempre le digo a mi esposa estas palabras. Mira, yo puedo quedarme 4 o 5 días en mi habitación y no sentir necesidad de ver a nadie. Wow. Porque yo aprendí que el Espíritu Santo se lleva la depresión, la tristeza, la dificultad. Díselo a la multitud. El Espíritu Santo se lleva cualquier carga negativa que tú tienes. ¿Sabes cuál es el problema de esta generación? Suéltalo, pastor. Suelta eso. Que nos hemos acostumbrado mucho a las personas, al calor humano.
y no al calor espiritual. Y más anda, Dios ¿Entiendes? Entonces, amado. yo entendí en un momento de la vida de Elías, y que dice la Biblia que Elías está en una cueva. Elías era un profeta que estaba acostumbrado también a estar solo, pero también era un profeta que estaba acostumbrado también a profetizar en los palacios. Entonces, entendí que hay dos facetas. Hay una faceta de estar solo, pero hay una faceta donde Dios te manda a la multitud. Entonces, cuando empiezas a cumplir la faceta de la soledad te trae la revelación que necesita la multitud. Oh my Pero la revelación no te dicta que tú tienes que andar con ellos. La revelación te dicta qué es lo que tiene Dios para ellos. Entonces, esa revelación se obtuvo en lo secreto. Tú no puedes impactar a una multitud cuando tú no aprendes a estar en secreto. Y es lo que dice Jesús. Dice, tranca la puerta y tírate en lo secreto, que el que te ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. Y no está hablando de bendición en lo público, está hablando de una palabra pública, porque la gente que se acostumbra a la multitud muy difícilmente reconoce su condición interna. Dios amado. Entonces, por eso vemos tantos ministerios viviendo con depresión, con angustia, con tristeza, con dificultad, porque no se sentaron a examinar su vida interior. Wow. Pastor, para concluir, hoy estamos viendo cómo Dios lo ha llevado, lo ha exaltado por su fidelidad durante mucho poco tiempo, porque en Dios no tiene nada que ver muchas veces el tiempo, sino la obediencia en el llamado o la asignación que tú tengas. Usted me ha hablado de proceso, de abandono, de traición, y eso ha hecho formar un carácter en usted actualmente de un hombre de Dios, de un pastor, ¿sí o no? Sí, claro. Y eso lo ha llevado a que usted pueda alcanzar ciertas bendiciones que se han manifestado. Por eso la Biblia dice y enseña que buscar primeramente el reino, no, suéltela. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Usted no ha buscado esto, pero esto le ha venido a usted por cuanto usted ha sido obediente. Suélteme y cuénteme un poco de esto, pastor. Bueno, mira, métete en el lío que sea, métete. Bueno, suéltala. Mira, al principio todo es duro. Ajá. Es como un nudo que hay que ir soltando poco a poco y que Dios te va guiando. Lo primero que Dios trata conmigo es a no vivir pensando o anhelando dinero, ya que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Todo mal, amén. Entonces, yo recuerdo temporadas donde yo iba a la iglesia, estaba sin empleo porque yo trabajo. Hoy en día, pero antes no. Cuando yo iba a la iglesia, yo recuerdo que mi esposa me decía, mi amor, mira, yo quiero comerme una hamburguesa. Y le decía, mi amor, no te preocupes, hoy Dios nos va a bendecir. ¿Sabes cuánto nosotros recogíamos de ofrenda ese día, hombre? ¿Cuánto? Nosotros recogíamos hasta 5,000 pesos colombianos, que no alcanza ni para hacer una cena. Wow. Yo cuando veía eso, yo me tiraba muchas veces, las lágrimas se me salían. Pero entendí de que era un trato especial con Dios, y aún así yo predicaba. Yo tenía que meterme a la iglesia. En ese tiempo la iglesia no estaba hoy en día donde está, sino en un lugar de cuando llovía, para tú entrar, bueno, tú fuiste testigo una vez, para tú entrar a ese lugar, tú tenías que hacer un esfuerzo grande. Entonces la gente... Barro hasta los tobillos. Había barro, agua. Uy, o sea, eso era algo tremendo. Entonces, ese fue mi escenario de preparación para lo que venía. Y vemos cómo Dios, después de eso, que le pasé el proceso, después que pasé toda esa área, Dios empezó a abrirme puertas. Y lo primero que Dios pone en mi vida es una bendición de una moto, la cual yo necesitaba. Aproximadamente una moto de 17 millones de pesos. La cual yo pensé, preferí que me dieran el cheque, me dieron 15 millones de pesos. Fue ahí donde empezó a abrirse las puertas de Dios. Empecé a laborar, porque entiendo que también tengo una familia. Dios me abrió una puerta de un empleo hasta mediodía, con un buen salario, acorde a mis ministerios. Wow, claramente. Wow. Yo tengo
mi facultad de predicar en cualquier momento. Es un empleo muy bendecido. La verdad es que doy muchas gracias. Entonces, Dios empezó a abrirme puertas en otras naciones, a bendecirme, a poner personas del exterior, a bendecir mi ministerio. Nunca he pedido dinero. Amén. Nunca Suéltele eso a la multitud. Nunca yo he hecho un live para pedirle plata a nadie. No profetizo ni predico por dinero a nadie. El que quiere una palabra tiene que esperar que el Espíritu Santo me la dé. Amén. Todo el que me conoce sabe que trabajo a Dios sin ánimo de lucro. Todo el que conoce la iglesia sabe cuánto ayudamos, sabe cuánto nos esforzamos. Y aunque no estamos en un nivel económico demasiado alto, todas las bendiciones que Dios nos da es para glorificar su nombre. Entonces, por eso es que hemos sido bendecidos. Tengo una familia muy hermosa, tengo una esposa que amo y respeto, honro, tengo una hija que es mi admiración, está creciendo, tengo una familia, soy el pastor de mi familia, soy el pastor de mi suegro. Oh my God. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho. Oye, ¿qué edad usted tiene, pastor? Tú te vas a sorprender porque yo lo que tengo son 24 años. 24 años de edad. Yo tengo 24 años y yo pastor, la mayoría de personas que yo pastoreo me duplican la edad. Otros son ancianos, otros son jóvenes. Tengo muchos jóvenes también, pero también tengo muchas personas con distinta edad, gente preparada, universitario. Tengo personas muy capacitadas, tengo mentores, tengo mis pastores en la República Dominicana, tengo también mentores aquí en Colombia. O sea, me rodeo siempre de muchas personas con experiencia, porque no soy una persona que se apoya mucho en su propio conocimiento, ¿entiendes? Ya que he entendido que en la experiencia hay sabiduría. Entonces, siempre trato de hacer las cosas bien. Mira, Osmeide, algo que he aprendido en mi ministerio es que Dios no bendice al desobediente. Oh my God. Repita eso, pastor. Dios no bendice a alguien desobediente. Wow. Yo te voy a hacerte una pregunta. Dígame. ¿Qué tal se comportan tus hijos contigo? Bueno, en gran parte obediente. Hay veces que, tú sabes, se quieren medio rebeldizar. Y cuando llegan esos momentos de rebeldía, ¿qué tal es tu comportamiento con ellos? Un poco duro, un poco drástico, un poco fuerte. Y cuando llegan los momentos donde ellos empiezan a comportarse bien, ¿cómo es tu comportamiento con ellos? No, excelente, no tengo quejas, al contrario, a los pechichos le llevo que un dulce, que vamos para el parque, vamos como un helado, una pizza. ¿Tú sabías que hacía Dios contigo? Wow. Mira, analiza la historia de David, y cuando David le falla a Dios, el comportamiento de Dios con David pareciera un poco, digámoslo así, negativo. Digámoslo así, aparentemente. Porque David entró en ayuno, aparentemente o entre comillas arrepentido como tal, para que Dios le salvara la vida al hijo. Y Dios le dice a David que no. Porque hay momentos en nuestra vida donde Dios tiene que empezar a decirte que no. Wow. El no de Dios también demuestra su amor. Entonces, claro que sí. Entonces, ese no habla de una desobediencia. Pero cuando tú empiezas a ser obediente a Dios, entonces tú caminas con los atributos del Espíritu Santo. Tú caminas con su beneficio. Entonces, cada comportamiento negativo no trae respaldo de Dios. Cada comportamiento que se aleja de la línea directa principal del Espíritu Santo trae consecuencias. Wow. Entonces, si tú quieres tener un ministerio exitoso, si tú quieres ver avance en tu vida, empieza a ser obediente a la voz de Dios. No puede haber beneficio, no puede haber bendición, no pueden haber viajes, no puede haber respaldo si primero no hay obediencia. No anheles carro, no anheles casa, no anheles viaje. Anhela ser obediente. Estoy hablando algo a nivel personal. Yo entendí, Osmeide, que la obediencia es todo.
¿Sabe algo? Fueron momentos en mi vida donde yo le fallé a Dios. Y esa falla me hizo entender que es mejor la obediencia que los viajes, que es mejor la obediencia que las bendiciones. Porque la obediencia trae cercanía con el Espíritu Santo. La obediencia empieza a traer cercanía con el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes cercanía, la gracia reposa sobre ti. Y la gracia añade todo lo que a ti te hace falta. Por eso la palabra, y concluimos con esto, pastor, dice, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco me has sido obediente, ahora en lo mucho yo te voy a poner. Amén. Eso es el claro ejemplo de toda esta entrevista que hemos hablado, y es que usted resalta mucho la obediencia. Aún a su llamado a temprana edad. Así es. Wow. No sabía que usted tenía 24 años, hasta yo quedé sorprendido, ahora me imagino la multitud. Mira, yo quiero darle un consejo ya para terminar. Suelte el consejo. A todas las personas que están ahí. La vida en Dios no es una apariencia. Yo puedo estar aquí sentado hablándote de cosas o aparentándote cosas, pero el perjudicado voy a ser yo. Y hay muchas personas que están viviendo bajo una apariencia. Y todo lo que tú ves en las redes sociales te puede alimentar para bien o te puede alimentar para mal. Pero tú decides en qué condición tú empiezas a vivir. En una condición negativa o en una condición positiva. No vivas de apariencia. Dios odia la apariencia. Sé real delante de Dios y verás dónde Dios te va a llevar. No es malo anhelar cosas. Malo es aparentar que ya la tienes sin un precio. Entonces, que todo lo que tú adquieres en la vida sea porque Dios así lo permitió y no porque le quiere agradar a las demás personas. Si Dios te llamó a ser pastor, vive tu proceso, vive tu desierto, pero no intentes aparentar un llamado que Dios no te ha entregado. Porque al final del día y a la mañana siguiente va a ahogarte en un vaso de agua lleno de frustraciones y de malos momentos. Ya sabes, escucha este consejo de pastor a pastor, de ministro a ministro. Nos vemos a la próxima. Shalom. Dios le bendiga.